Todos sois héroes, todas sois heroínas aquí en el Salón de la Corona, en la joya de la corona del Gobierno de Aragón. Es que, o sea, os recibimos en el mejor sitio, vosotros futuros y futuras emprendedores. Bueno, que ha llegado el día. ¿Hay nervios por ahí por la sala? ¿Sí o no? Bueno, lo primero que quiero es empezar por el final. Quiero dar las gracias, porque en esta vida, ahora más que nunca, hay que dar las gracias, pedir perdón y decir te quiero. Dar las gracias, pedir perdón y decir te quiero. Dar las gracias, pedir perdón y decir te quiero. Y yo a vosotros. ¿Sé lo que estáis pensando? Sí, puedo leer vuestros pensamientos, aparte de veros desnudos, pero eso otro cantar. ¿Estáis pensando alguno qué hace aquí presentando Shaggy, el de Scooby-Doo? ¿Algún otro está diciendo, joder, cómo se ha puesto de torreznos Leo Franco? Pues no, soy Luis Cebrián y realmente es un inmenso placer estar compartiendo esta gala tan especial. Y oye, mira, tengo ahí mi amiga, la guitarra, que luego la sacaré, pero no, la voy a sacar ahora. Me gusta improvisar, porque en el sitio que estamos y después de un tiempo sin tener la gala presencial, yo creo que podemos cantar, y digo podemos porque vamos a hacerlo juntos, a ver qué os parece. Aleluya, 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 aleluya. ¿Vosotros? Ya. Gracias. La dejo aquí. Bueno, hoy 5, ¿no? 5 van a ser los ganadores, aunque hay 30 finalistas que llegar aquí ya yo creo que es un premio, pero solo 5, digamos, cantarán victoria, subirán aquí al escenario. Por cierto, la expresión no cantes victoria, ¿sabéis de dónde viene? De las Spice Girls. De nada, o sea, es el mejor regalo, no, el mejor regalo. Hay teatros que se caen, no por el chiste, sino porque están mal edificados. Venga, hasta luego. Ahora es cuando vengo al atril y me pongo serio porque digo, buenos días, bienvenidos a la entrega oficial de Premios Emprender en la escuela correspondientes al curso académico 2021-2022. Agradecemos la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, de la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, del director general de Innovación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como del resto de autoridades, directores de centro, profesorado, alumnado, consultores formadores y familiares que hoy nos acompañan. Vamos a disfrutar de una ceremonia de reconocimiento a todas las personas emprendedoras que demuestran una voluntad férrea y mucho esfuerzo para crear microempresas viables y sostenibles en nuestra comunidad. Finaliza el curso académico y, una vez más, las escuelas aragonesas se han impregnado a lo largo de 9 meses de habilidades, capacidades, competencias, conocimiento y experiencias relativos a los valores que integran la cultura emprendedora. Y ahora es el momento en el que voy a invitar a don Antonio Martínez, director general de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, para que nos dé la bienvenida institucional. Sí, es que tengo un montón. Vale.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Toni Martínez, el director general de Innovación y FP, y prometo no haceros cantar. Después de lo que has hecho tú, claro, es un poco difícil dar la bienvenida institucional, así que al vicepresidente del Gobierno, don Arturo Aliaga, y a todo su equipo, y en especial a Pilar Molinero, directora gerente del IAF, que es la otra pata junto a la dirección general que yo represento, para que estos premios Emprender en la Escuela vayan año tras año en marcha. También quiero dar la bienvenida al resto de autoridades, a los directores de los centros educativos, al profesorado, al alumnado, a los consultores, algún familiar también he visto, que estáis acompañando en esta ceremonia de reconocimiento a todas las personas emprendedoras que quieren esforzarse en sacar adelante proyectos de empresa importante, viables y sostenibles para nuestra comunidad autónoma. Un año más, y ya llevamos 22 en el programa Emprender en la Escuela, los centros docentes durante 9 meses se han impregnado de habilidades, capacidades, competencias y experiencias de los valores que integran la verdadera cultura emprendedora. Pensar, diseñar, planificar, organizar, actuar en clave emprendedora supone ser emprendedor en mayúsculas, pero todas, cualquiera que nombre otra vez, serían necesarias para el ámbito de nuestra vida profesional, pero también de nuestra vida social. Ser y actuar como persona emprendedora es una gran aventura, es difícil, es duro. Ser emprendedor es difícil, es duro, pero hay que ser constante, el desafío diario te anima también, exige entrenarse, luchar y superarse para conseguir mejorar nuestro entorno. Desde la dirección general que yo represento, por la primera parte de la innovación educativa, otro programa de cultura emprendedora, Aprendiendo a Emprender, que algunos a lo mejor de vosotros y vosotras, los chicos y las chicas que nos acompañáis, cuando cursabais quinto y sexto de primaria, también ibais de la mano de ese proyecto. Pues hace apenas 2 semanas le comentaba a Pilar, a la directora gerente del IAF, más de 2.000 alumnos aragoneses de quinto y sexto de primaria y de educación especial, y me permitís la expresión, tomaron la plaza de los sitios con el mercadillo de cooperativas, cómo de alguna manera son capaces a esa edad también de saber lo importante que es el logotipo, la marca, el marketing, saber qué van a fabricar, qué van a vender, y lo que te comentaba Pilar antes, la responsabilidad social de las empresas, porque estos chicos y chicas ya con apenas 10, 11 años son capaces de destinar parte de sus beneficios a una ONG, a algo que el propio entorno les demanda, y por lo tanto esa conciencia social está tan bien. Y en la otra parte de la dirección general que yo represento, formación profesional, lo tenemos muy claro. Apostamos no solo a través de este programa, junto al Departamento de Industria, sino también con los anteriores viveros y desde hace 2 años con la red de aulas de emprendimiento. Porque en FP lo tenemos claro. No nos conformamos con hacer y que seáis buenos profesionales, sino que también tengáis la base para que ese conocimiento como profesionales sea capaz de gestar y de gestionar y de crear vuestra propia empresa, vuestra propia industria, y que de alguna manera el binomio sea perfecto, lo que ya conocéis como profesionales y la cultura emprendedora. En este curso académico, el Gobierno de Aragón ha trabajado para incentivar, sobre todo, la sostenibilidad socioeconómica de las iniciativas que habéis presentado, desde secundaria, bachillerato, pasando a formación profesional. Y desde el mes de octubre hasta ahora, yo creo que los datos son abrumadores. 98 centros, 310 talleres, más de 7.500 alumnos, chicos y chicas, más de 500 horas, 150 profesores se han formado en cursos especializados en técnicas y herramientas asociadas al emprendimiento, y todo ello con 13 tipos de talleres repletos de creatividad, marca personal, e-commerce, laboratorio de aprendizaje. Habéis entrado en contacto con personas emprendedoras, y yo creo que algo muy importante, yo que nunca he gestionado una empresa privada, pero sí alguna pública a lo largo de mi vida, cuando nos ponemos adelante de saber qué persona puede ocupar mejor un puesto u otro, la verdad es que me gusta que esté dentro de los talleres. Hay una competencia profesional que hay que tener, sin dudable, pero hay otro tipo de competencia que no está marcado en ningún libro de texto y que cualquiera de nosotros tenemos que tener, y es la creatividad, y es el querer trabajar, es el lanzar adelante los proyectos. A veces hay personas con menos conocimiento profesional, pero que son capaces, por otras competencias, las mal llamadas soft skills, que son capaces de tirar adelante cualquiera de los proyectos o retos que dentro de un equipo se le plantea. Así que hoy culmina el día vuestro trabajo.
desde Zaragoza, que es donde estamos, a Daroca, de allí a Fraga, pasando por Caspe, Alagón, camino a Egea, de los Caballeros, Épila, Alcañiz, Andorra y Barbastro. Toda la geografía aragonesa está aquí representada gracias a vosotros y a vuestro profesorado, que os ha empujado para que presentéis 29 proyectos, de los cuales 17 son de formación profesional y 12 de ESO y bachillerato, y que el comité pues va a destacar de los diferentes aspectos que allí habéis trabajado. Bueno, yo me voy a callar porque yo sé lo que estáis esperando. Lo que estáis esperando es saber el veredicto, ¿verdad?, de lo que ahí se dice. Yo no lo sé, os tengo que ser sincero, ni lo pregunto, porque como os conozco a muchos de vosotros, me lo veríais en la cara, ¿vale? Yo no sé si el vicepresidente lo conoce o no conoce el resultado, tampoco. Muy bien, entonces estamos con la misma sorpresa todos a la hora de subir. Por lo tanto, en todo caso, lo que os quiero decir, y con eso ya acabo, y quiero que os quede claro, es que seáis o no ganadores, es que este es un punto de partida, es un punto y seguido para continuar con vuestro proyecto emprendedor, tanto en lo profesional como en vuestra vida. Así que ánimo y mucha suerte a todos. Yo sí que lo sé. Los ganadores van a ser, dentro de un rato subiréis... Mira, a Pitu, un aplauso para Pitu, por favor. Le ha dado algo. ¿Lo va a decir? No. Todavía no. ¿Estáis impacientes? Luego sabéis que luego nos vamos a celebrarlo porque en la vida hay que celebrar las cosas más que nunca. Ya nos ha enseñado la vida. Os voy a decir una cosa. Yo soy de brindar todos los días. Sí. Today is the future. Today is the future. ¿Qué significa today is the future? Por ahí. Hoy es el futuro. Mira, aquí mis compañeros del Mil Catalán, ¿eh? ¿Cómo saben? Hoy es el futuro. Mira, ya saben más que algún presidente que hemos tenido de España. Pues hoy es el futuro, quiere decir que el día más importante de nuestra vida es hoy. El día más importante es hoy. ¿Cuál es el día más importante de nuestra vida? A emprender, se ha dicho. Y claro, y yo para eso tengo lo que decía que era brindar todos los días. Diréis, pero usted brinda, no, brindas con café, un café Boca, por ejemplo, ahí, y brindas con tu compañero de trabajo, con tu pareja, con tu primo, con un enemigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la vida hay que brindar todos los días. Luego brindaremos, ¿vale? Y entonces, ahora me toca hacer una cosa, pero sí que quiero dar un mensaje, ahora que os tengo aquí. Chicos, chicas, chiques, os hemos dejado un futuro maravilloso, lleno de oportunidades. No las desaprovechéis. Haced lo que podáis, ¿vale? Este era, perdonadme, un mensaje un poco cabroncete, ¿vale? Pero hay que aprovechar la vida cada día y vosotros estáis aquí para ello. Bueno, todos en la vida, todos tenemos roles. Todos tenemos roles. Roles con S, con X, igual alguno en la primera fila. Yo tengo un Casio, en Casia. El Casio es que la organización me pidió que contara mi vida, más o menos, ¿vale? Yo nací el 13 de octubre de... pero no ese tipo de vida. Bueno, sí, soy el pequeño de 5 hermanos. Hay que poner el contexto y ahora os voy a contar un poco mi experiencia como emprendedor, cómo surgen las cosas o cómo las he vivido yo, ¿no? Pero vamos, soy el pequeño de 5 hermanos, todo colas. ¡Pobre madre! ¿No? Dice alguno. A mi madre la teníamos en un pedestal para que mi padre no... ¿Vale? Y ahora ya voy a lo que iba, ¿vale? Como decía, todos tenemos roles. Me gusta mucho la palabra rol, porque el rol es el rol como amigo, rol como hijo, como hermano, rol como estudiante, como vicepresidente, rol como aprendiz de guitarrista. Todos tenemos roles. Me gusta mucho el concepto. Es más, tú en un grupo, tú puedes tener tener el rol de guapo, de lista, de gracioso, ¿vale? Por eso, mi primer consejo de hoy es rodearte de gente más fea, más tonta y más sosa, ¿vale? Que no se engañen. Ese es el truco del éxito. Hay alguno que le funciona, ¿vale? Bueno, en mi caso, el primer rol que tuve fue el de gracioso, pero yo no hice nada. Vino a mí como ET. Lo experimenté en el colegio,
en los campamentos. De hecho, yo recuerdo con 9 años me dieron una medalla como showman en unos campamentos. Hacía imitaciones. Claro, ahí imitabas a los que imitaban, ¿no? Yo imitaba a José María García. Alguno vais a ver así que no sabéis ni quién es. Jesús Hermida, Pajares. Yo soy con 9 años, ¿vale? Digamos que son los Broncano, Ibai Llanos y el Rubius de ahora, pero más elegantes. ¿Puedo hacer una mica? O sea, Jesús Hermida era un tío así con pausado, que hacía esto que estamos viendo. El futuro realmente es vuestro. Luego estaba, ahí está la conexión, José María García, que minuto y resultado en el Sadar, Silvia Echevarren. En mi cabeza esperaba que dijera Silvia Echevarren, porque soy así, ¿sabes? Luego, Pajares, bueno, Pajares ahí. Es esa gente maravillosa, ¿no? Esa gente que y los vingueros, esas películas de antes, ¿no? Luego tenía, bueno, luego he ido haciendo personajes a lo largo de mi vida. Y ahora os quiero hablar, igual saco a uno a pasear, no, luego. He hablado de los roles y voy a hablar del paralelo. La vida es lo que hacemos en paralelo. A mí me chinaba mucho, no sé, a vosotros me rayaba cuando de pequeño te decían, ¿qué quieres ser de mayor, fulanito? En clase. Y la gente, médico, abogado, astronauta, futbolista, ¿sabes? Solo eso en tu vida. ¿O tú qué eres en una tarjeta? Yo soy, ¿qué? Solo eso. En paralelo somos muchas cosas. Y yo ya creí firmemente que ese era mi camino. Hacer cosas que me gustaban. Yo, la verdad, os he de confesar, y en eso no os estoy aconsejando que no lo hagáis, pero yo no era buen estudiante. A mí me gustaba lo que me gustaba. Yo iba al Miguel Catalán. Salió muy buena gente de ahí, estuve ahí en clase con Pablo Artiz, Pepe Lorente, grandes artistas. Entonces, a mí, ya lo dice un refrán holandés, dice, el humor es el recreo de la imaginación, por eso yo iba poco a clase. Y de hecho yo no estudiaba, os estoy diciendo un poco también para que veáis cómo nace la parte emprendedora, porque había una funcionaritis mayor. Mi madre, también tengo que agradecerle a mi madre el caldo de cultivo, porque claro, mi madre decía, no sé, a vosotros os pasará, hijo mío, ¿por qué no te sacas una plaza, una posición, y luego ya por las tardes eres artista? Lo que mi madre no sabía es que la gente que se dedicaba a lo que yo me quería dedicar, por las mañanas dormía. Entonces, y digo, no, yo soy artista y luego en el tiempo libre, pues yo, mi lunes de autónomo, me voy al Palafox solo, el cine para mí, solo. Me voy un día a caminar como Rajoy, otro día, pues, hago mis cosas, ¿no? Entonces, en paralelo, yo hablo en paralelo. En paralelo, pues, yo me gusta mucho el deporte, jugaba fútbol sala, tal cual. Un día, no sé cómo os voy a contar esta historia, porque me metí a árbitro de fútbol. ¿Cómo os quedáis? ¿Pere? ¿Os quedáis Pere? ¿Pereplejos? Pues sí, fui árbitro de fútbol, porque además es que viví del fútbol 6 años. Eso poca gente lo sabe. En la Federación Española me pagaba ahí bien y durante 6 años en Segunda División A, con Clos Gómez, mi hermano, con mucha gente, arbitrar Guardiola, el Tato Abadía, David Villa, y muy feliz. Os cuento esto porque en paralelo yo iba estudiando teatro, hacía teatro, en paralelo empecé a montar mi primer grupo de música, Nubosidad Variable, bueno, que aparte son mis hermanos de infancia, desde los 10 años somos amigos, y ahora olvidaos lo que os he dicho de que os rodeéis de gente más fea, más tonta, al revés, rodeados de buena gente, sobre todo buena gente, con valores y además que tengan talento. Ese talento que tú no tienes, así al final, donde no llega uno, llega otro. Os voy a tocar un trocito de nuestra canción que aún nos llega de SGAE todos los meses y puede ir bien la letra. Quiero volver a ser el de siempre, no volver a caer en el nido de la serpiente. Quiero olvidarte para siempre. No dudes en llamar si te hace falta pagar los días que te di, la risa que ofrecí. No eres tan especial como yo. Venga, hasta luego. No. En paralelo. Estaba en paralelo, ¿no? En paralelo, deporte, tal, yo estaba con el arbitraje, claro, además cada fin de semana era como era extraño, porque yo hacía teatro en mis conciertos, entonces pasaba de la risa, los aplausos, a de repente iba al Molinón, ¿sabes? Y como árbitro, pues bueno,
Hay una frase que me gusta, que la voy a llevar al tema emprendedor, que nos decía Díaz Vega. ¿Conocéis a Díaz Vega alguien? Nadie de Díaz Vega. Bueno, fue un árbitro de España que luego fue nuestro director técnico. Y había una frase que se me quedó que era, en la vida del árbitro, el error va en la maleta. O sea, tú el error tienes que estar en la maleta y asumirlo. Y la verdad que tenía una gran capacidad de acierto, pero alguna vez había alguna cagadica. Y eso, pues, hay que, ¿sabes? De lo malo se aprende. No os voy a decir, yo no soy Víctor Coopers para empezar a hablar de esas cosas y esas obviedades, pero efectivamente eso nos fortalece. Y eso, para el emprendedor, el error forma parte de, pues, el famoso ensayo-error, probar cosas, enriquecerse. Por eso hablo de en paralelo. Yo no estudié en ese momento, cuando hablo de los 18, 20 años, cuando me tocaba después de hacer el MOU, porque después del COU yo hice más orientación universitaria, ¿vale? En el Catalán, pues luego me tocaba ir a la universidad. Entonces yo, luego sí que a los años, cuando me apeteció, empecé magisterio, no lo acabé, como muchas cosas de la vida, pero sí que iba a la universidad, iba a filosofía. Hay mucha gente que piensa que he estudiado filosofía, pero no, se puede ir a la universidad sin ir a la universidad. Y mis amigos pensaban que iba a verle a ellos, ¿no? Iba a ver a sus amigas. Tampoco me fue mal esa parte. Y es más, os voy a contar una cosa, porque claro, a mí me utilizaba la gente de movidas políticas, voy a decir, no políticas, de juventudes de un lado, de otro. A mí me gustaba el show. Y entonces a mí me daban un megáfono, sabiendo que yo me dejaba, ¿sabes? Y yo aparecí de portada de una manifestación de estudiantes con un megáfono. Y yo no iba a esa carrera ni nada. ¡España! ¡Qué gran país! Bueno, a lo que voy, que ya esto me iba derivando. Tú tienes que estar alerta a las cosas que pasan en la vida. Os voy a contar un pequeño drama que llega el momento del arbitraje. Me guardaban plaza en primera división y yo me lesiono, ¿vale? O sea, me lesiono, no es una lesión, es un desgaste del cartílago. Yo entrenaba con dolor, no podía más, ya me rendí y digo, va, fuera. Y entonces ahí fue un momento duro, pero ¿qué hice? Pues voy ya solo a lo que me gusta más, ¿no? Y a lo que realmente te has ido forjando sin que tú lo supieras, realmente. Estuve en una agencia de espectáculos, ahí te das cuenta también de la dureza, lo que es. Yo pasé un drama familiar en mi vida, que al final todo en paralelo también, lógicamente la vida es drama. Dije otra frase que la vida no es fácil. A la difícil tampoco, ¿sabes? Digo para quitarle hierro. Pero ese drama decía, jo, yo me dedico a lo que me dedico y tengo que ir a animar un día, y yo, de verdad, era un momento, no podía. O sea, no podía, creía que no podía, pero haces un ejercicio de profesionalidad y esa aventura que tú vas ese día se te devuelve con creces y merece la pena esa satisfacción. Pues todo eso también te forja. Llega un momento en que en la agencia me prometen, bueno, vamos a ir a Madrid, no sé lo de Madrid, nunca he entendido lo de Madrid, actores, músicos, compañeros de, yo es que aquí no me entienden. Me voy a ir a Madrid, claro, aquí no te entienden y vas a ir a Madrid que te vas a juntar con tu fulanito de Valladolid, de Lugo, de Alicante, no os va a llegar a todos para camarero. Se lo decía así. Entonces me prometieron el oro y el moro, solo me dieron el moro y me empezaron a deber dinero. Y fue ahí que yo no me atrevía cuando mis amigos, la gente buena que te has juntado, te dice, Luis, tú ya eres tu agencia, tú ya eres tu marca, tienes clientes, el boca a oreja tal, lánzate, me costó, pero lo hice. Y ahí emprendí, ya con las cosas pues, que hay que hacer, ¿no? Los formalismos, la gestoría, no sé qué, las cosas que a mí son las que menos me gustan, pero que son parte del juego. Y yo creo que tengo que ir acabando, si me hace la señal, pero os voy a contar una cosa que me sucedió. Las cosas buenas pasan sin querer. Es una cosa que pienso, que es así. Tú no, voy a buscar esto, quiero esta meta. Pues quitando Rafa Nadal, lo demás no es todo tan épico. Eso es así. Y entonces, perdón, Rafa Nadal, Parera, que si no digo Parera la gente no sabe quién es. Y entonces sucedió que me llaman para oficiar una boda civil, hablo 2010, 2011, que era una cosa virgen, no existía eso en Zaragoza. Me cuentan ahora el resto de España que no existe cada vez que... Bueno, total que me encantó ese rol, que es a día de hoy mi rol favorita y mi marca, tanto maestro de ceremonias de galas, de eventos, de congresos, de lo que haga falta. ¿Por qué? Porque encajé todos mis roles que me había forjado. Porque meto humor, meto la música, yo como presentador, hago juegos, entonces todo ha ido evolucionando al ser ya pues, crear tu marca, un poco yo creo es diferenciarte, que es un poco lo que más, encontrar un clic, lógicamente unas necesidades, al final da igual lo que si lo piensas y dices unas necesidades, pues yo lo mío también, de una necesidad aquí,
no existe eso. Me lo recuerda la gente, incluso pues eso, gente de fuera. El otro día hice una wedding de Alicante. Es decir, qué pena que no te vea más porque yo por esa zona no existe de esto. Digo, pues joder, depende de ti, muévete. Y bueno, más cosas. Luego, yo como productor cultural, bueno, pues he colaborado en radio, en televisión. Hace poco tuve un programa como co-creador, coproductor, co-guionista, que era Avalancha, un programa de música muy bonito. Estuvimos 15 programas, puedes haber seguido más, pero bueno, es lo que tiene haces la televisión, te da, te quita. Tampoco se ha perdido nada por ahí. Y también programaba conciertos con mi socio Jaime Oriz. Pues programamos conciertos. Trajimos por primera vez, ahí junto a Pachi, a Izal. ¿Conocéis a Izal? Bueno, ahora meten 10.000 personas, pues con 20 personas, 15, 2 en la Ley, 1 en la Ecos. Luego Rufus de Farafly, que son mejores personas y con más talento que Izal. Bueno, y muchos grupos que estoy muy orgulloso. Y yo creo que me tengo que despedir, pero sí que quiero hablar de mi otro rol también, que es de superhéroe. Perdona, ¿alguien de aquí no se cree que soy un superhéroe? Soy un superhéroe, amigos. Soy el Capitán Cafeína. Suena chungo, pero no. Sí, porque yo encarno al Capitán Cafeína, que es un personaje maravilloso creado por Evoca, que son esos locos audaces de la vida, y yo voy por las empresas para quitar la mala leche. Entonces, yo voy con la guitarra, pero al final con la música, el humor y el amor puedes ir a cualquier... no, podéis participar. A cualquier... Eso. Pues eso, yo voy ahí, me hacen el turné a las 10 de la mañana en tal empresa, empresas, colegios, lo que sea, 11 de la mañana, hago 15 minutos de sorpresa, la gente flipa, claro, por la mañana. Dices, ¿este qué hace aquí? Les invitas a un café y les cantas y les cuentas chistes. Le dice el niño al padre, le dice el niño al padre, le dice el niño al padre. Le dice, papá, papá, ¿por qué tengo guacamole en la cabeza? Cállate, Nacho. Los chistes cortos y malos son los... Pero si son cortos y buenos ya son la... No os vengáis arriba, ¿eh? Que he oído algún... Oye, ¿os va a cantar el himno del Capitán Cafeína? ¿Qué tal vamos de tiempo, Pitu? ¿Me he pasado un poco? ¿He dicho alguna cosa que no? ¿Bien? Ojo, ¿eh? Capi, capi, capitán. Capi, capi, cafeína. Capi, capi, capitán. Capi, capi, cafeína. Capi, capi, capitán. Capi, capi, cafeína. ¡Vamos! Podéis hacerlo de la manica que estaba allá. La última. Gracias. Vale, me dejo la guitarra porque iba a acabar con una cosa. Sí, puedo acabar. Tenía ahí el atrezo de Bunbury, pero es que no da tiempo a todo, ¿vale? Pero bueno, Bunbury porque es el personaje que más he hecho, el que más me han pedido en galas, en historias, en tele y tal. Pero no lo voy a hacer. Os jodéis. Bueno. Perdón. Bueno, pero puedo cantar un trocito. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesicas. A olvidar todo arde si le aplicáis todos los que estáis. Yo y mi Balan. La chispa adecuada. Muy buenas noches, Guatemala, que les vea bien bonito. Y con esto termino. Bueno, también, bueno, os he hablado, da igual, si es que no os tengo que hablar, bueno, hago teatro con Jaime Ocaña, que la vamos a salir este verano, y más cosas. Bueno, lo que quiero decir es que se pueden hacer muchas cosas en la vida, que da tiempo a todo, ¿vale? Y también a estudiar, ¿eh? El consejo ese que os he dado. Bueno, entonces tengo un show que se llama Cretino. Cretino, me puse ese alter ego para decir burradas y que no fuera Luis Cebrián, fuera Cretino. ¿Vale? Cretino and the Cretiners. Entonces mezclamos cosas como esta. See the stones in your eyes. See the thorn twist in your side. And away without you. Ahora acompañadme a esta gramola. Siempre quise ir
a L.A. dejar un día esta ciudad, cruzar Cambrils en tu compañía, baby. Letra B, letra B, letra B, letra B. Ojo que tengo una versión de la versión. Le hice una zancadilla del verbo trabar. Es que claro, el informe PISA ha salido torcido, ¿no? Trabar. Jimmy Ho, Johanna, Jimmy Ho, Johanna, Jimmy Ho, Johanna. No woman, no cry. No woman, no cry. ¿Dónde estabas entonces? Vamos, nadie es mejor que nadie, pero tú te quiste vencer. I want to break free, I want to break free. Ave María. Esta la sabéis, ¿no? Hubiera pagado porque hubiera habido silencio. La cultura hubiera ganado Bowie, The Cure, Depeche Mode. Pero no, lo tuvieseis que hacer. Vamos a, por favor, esto lo voy a repetir y guardáis silencio. Y con eso se me empalma el alma. Ave María. ¿Verdad? Hay gente que ha venido de Tabarnia. Devuélveme la vida. Y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Opa, yo voy a socorrer los minutos. Los del fondo. Pequeños seres bondadosos. Están viviendo con nosotros. What a wonderful world. Oiga. Cartones vendidos, 184 pero la línea 244. O sea, oye, por cierto, he hecho el mensaje, es un poco el de antes, ¿no? Del futuro, y se ha reído algún, digamos, niño adulto. Y yo tengo un mensaje también para los niños adultos, para los chicos adultos. Y es que a veces se nos ha escapado ese Peter Pan, esa campanilla, esa Wendy. Lo reconocemos, ¿no? En 2020 quizá un poco más, pero en la vida se nos escapa. Y aprovecho vosotros que sois más jóvenes para deciros que el niño hay que mantenerlo, si no se va todo. La alegría, la pasión. Y vosotros realmente estáis haciendo algo con pasión. Mantened a Peter Pan, a campaña Wendy. Os lo ruego. Da igual que tengas 20, 40, que 96 años. Por cierto, se atisba un... ¿Sabes, no? Por cierto. ¿Sabéis dónde vive esa gente? Peter Pan, Campanilla. En Cataluña. En el país de nunca jamás. Y hasta aquí. Y a continuación, rogamos máxima atención para poder disfrutar de un vídeo que integra los momentos más destacados de la defensa y presentación de proyectos ante la Comisión de Valoración, la cual tuvo que debatir durante mucho tiempo para emitir su veredicto final. Más de 20 años son los que llevan trabajando juntos el Instituto Aragonés de Fomento y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con este objetivo: difundir los valores de la cultura emprendedora en las aulas de Aragón. Emprender en la escuela nació como un programa de innovación pedagógica y cada curso llega a más centros educativos de nuestra comunidad. De igual forma, se crearon los premios Emprender en la Escuela
donde se valora socialmente a las personas emprendedoras que idean, planifican y tienen la voluntad de poner en marcha su proyecto en Aragón. La idea era clara: las personas emprendedoras nacen, pero también se hacen. Es posible emprender. O sea, cuesta, porque todo cuesta, pues como el proyecto, sufres mucho. Pero bueno, luego esa satisfacción y esa sensación, la verdad es que se te queda ahí. Nosotros estamos orgullosos del trabajo que hemos conseguido sacar a pesar de lo difícil que ha sido, ¿no? Además, cada día era una idea nueva prácticamente, entonces está bastante bien. Sí, es muy gratificante ver cómo tu idea, pues algo que empezó desde cero, tiene forma, es algo muy bonito. Sobre todo el trabajo en equipo, eso ha sido esencial. Si no hubiéramos trabajado entre todas, no habríamos podido conseguirlo. A mí me parece muy bonito y me parece una buena oportunidad para los jóvenes, que son al fin y al cabo los que tienen que emprender. Así vamos conociendo, si en algún futuro queremos llegar a crear una empresa, vamos conociendo como los pasos que tenemos que seguir. Y que hay que hacerlo poco a poco y pues con constancia. Que dentro de todo este curso, esta formación, pues no tenemos amigos para nada. Al final, si tú detectas una necesidad y crees en ella firmemente, pues tienes que, o sea, en tu mano está llevarla a cabo y que se cubra en algún momento. El éxito no llega de la nada, sino que lo tienes que trabajar día a día. Ya que no se queden solo con que es mucho trabajo en clase, porque la experiencia merece la pena y es algo que les puede gustar muchísimo. En esta edición del 2022 han participado más de 30 proyectos, lo que refuerza la importancia del programa Emprender en la Escuela, que ha trabajado con pasión en conseguir transmitir la cultura emprendedora a la juventud aragonesa mediante la promoción de actitudes, habilidades y capacidades que son útiles tanto para crear nuevas iniciativas productivas, viables y sostenibles, como para aprender a comportarnos como una ciudadanía solidaria y responsable en lo social y en lo medioambiental. ¿Te sumas a la aventura de emprender? Bueno, nervios, esfuerzo, trabajo, decisión, iniciativas y sobre todo mucha pasión por ver convertidos en realidad a corto plazo todos los proyectos de empresa presentados. Queremos agradecer de manera especial a todos los colaboradores y colaboradoras del programa Emprender en la Escuela de Aragón, que con su trabajo desinteresado han propiciado los excelentes resultados de este año. Equipos directivos de centros escolares, profesorado tutor de los proyectos, expertos en consultoría, formadores y empresarios y empresarias, que de forma generosa han acercado su conocimiento, su experiencia y sobre todo su espíritu emprendedor a las aulas educativas aragonesas. Ahora sí, por fin ha llegado el esperado momento. Y yo creo que es el momento que invitamos al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, don Arturo Aliaga, así como al director de Innovación y Formación Profesional, don Antonio Martínez, que suban al estrado para que nos acompañen en la entrega de premios de este certamen. La Comisión de Valoración de los Premios Emprender en la Escuela, integrado por representantes del Instituto Aragonés de Fomento y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, han decidido por unanimidad en su reunión de fecha 3 de junio de 2022 otorgar los siguientes reconocimientos. 5 categorías. En la categoría A, a la mejor iniciativa emprendedora en educación secundaria obligatoria, los proyectos finalistas son Proyecto Bastonec del Centro San Valero, Zaragoza, tutorizado por Fernando Moreno y promovido por Alejandro Delgado Palacio, Mariana Atipovo Valdivieso, Sandra Langarita Oliván.
Proyecto Espejo Mágico del Colegio Cardenal Xavier de Zaragoza, tutorizado por Pilar Jiménez Escorihuela y promovido por Carlota Marín Mesa, Alba Grábalos Soriano, Albert Salazar Pascual. Tenemos también el proyecto Daroca tu servicio, del Instituto Comunidad de Daroca, José Miguel García, tutor, y promovido por María Pilar Catalana Barrado, Malva María Francés Rodrigo, Violeta Caballero Gaudioso. El proyecto Reanari, del Instituto Bajo Cinca, en Fraga, tutorizado por Pilar Guillamón y promovido por Paula Ligueiquite y Ángel Amsi Mequerri. Y también otro finalista, Dizaín, es el proyecto del Colegio Condes de Aragón Zaragoza, tutorizado por Judith Piedrafita Mairal y promovido por Andrés Sanz Iranzo, Hernando Vicente Marín y Natalia Ruiz Laoz. Allá vamos. Ha obtenido el premio ganador por diseñar un proyecto ambicioso que dinamiza la actividad comercial de toda una comarca, que pretende que no sea más fácil comprar a miles de kilómetros que en las tiendas de cercanía, liderado por un equipo promotor audaz que se presenta con un vídeo atractivo e innovador. Daroca a tu servicio, del Instituto Comunidad de Daroca. Bueno, bravo. Vamos con la categoría B, a la mejor iniciativa emprendedora en bachillerato. Por cierto, lo que voy a decir es el nombre del premiado y luego el motivo por el que se le ha dado. Porque ahora se ha visto que era para Daroca, ¿no?, que se ha dicho la comarca. Los demás contentos, ¿no? Ahora brindamos. Categoría B, como decía, la mejor iniciativa emprendedora en bachillerato. Los proyectos finalistas son proyecto Battery Plus del Colegio Cardenal Xavier de Zaragoza, tutorizado por Marta Macías, promovido por Lucía Torrijo Delgado y Lucía Monreal Jordán. Proyecto Go to You del Instituto Félix de Zahara, Zaragoza, Carlos García Salas, el tutor, y promovido por Lucía Martínez Santa María, Marta Palos Sánchez. Proyecto Daroeco SL, de la Comunidad de Daroca, José Miguel García, y promovido Jorge Melendo Peligero, Víctor Vicente Pardo Celia Arroyo García. Ya sé que lo estáis leyendo en la pantalla, pero es que se merecen como finalistas que también oigan sus nombres. ¿Os ha gustado ese detalle? Pues aptitud. Proyecto La Zona Cognitiva del Instituto Mar de Aragón de Caspe, tutorizado por Mario Blasco Jaca, promovido por Lara Martín López, Julia Gordaya González, María Gómez Buena Casa. El proyecto Prentint del Centro Lucas Mayada de Huesca, Eduardo Marsó como tutor y promovido por Candela Pérez Barecha, Mireia Moreno Urriens. Proyecto Outclick del Bajo Cinca Fraga, Pilar Guillamón, tutora, y promovido por Eva Aguilar Cherto, Cadija Raiz y Ana Nicor Ortiz Rodríguez. Y el finalista Erdux Getaways del Colegio Condes de Aragón Zaragoza, Judith Piedrafita como tutora y promovido por Jimena Corellano Ugalde, Ignacio Quintana Gómez y Sergio Bona Jimeno. Bueno, en esta ocasión no va a ganar uno, sino que va a ser un premio exequo. Los que sabemos latín. Yo estudié letras puras en Emilio Catalán, por cierto. Y aquí estoy. Ganador exequo
los dos proyectos siguientes. Voy a decir el primer nombre del ganador y luego el motivo, porque si no ya ¿vale? El ganador, Go to You, del Félix de Azahara, por apostar por una iniciativa sostenible dirigida a mejorar la calidad de vida de personas de todas las edades con un enfoque multiservicios, donde la confianza y la rapidez de respuesta son sus señas de identidad, con una excelente defensa por parte del equipo promotor, cuyo lema es «Vamos a ti». Y ahora, el otro ganador, a la misma altura. Sí, hacemos ahora cuando suba. Outclick del Bajo Cinca. Por acometer un proyecto preocupado por acercar las múltiples combinaciones para elegir y probar productos, que innova aplicando tecnología a nuestros outfits a un solo clic y que pretende dar segundas vidas a la ropa que no usamos, demostrando un gran talante emprendedor. Bien. Luego recordamos que tenemos la foto de familia, con todos los ganadores. Vamos con la categoría C. La categoría C a la mejor iniciativa emprendedora en formación profesional de grado medio. Los proyectos finalistas son Proyecto Huellas, del Centro de Formación Alaún, Alagón, Zaragoza, tutorizado por Jesús Gálvez y promovida por Patricia Colado López, Desiré Camacho García e Irene Valdero Miji. Y los otros finalistas, Water, Fundación Laboral de la Construcción, Zaragoza, tutorizado por Montserrat Carrascón y promovido por Alejandro Barranco Sancho, Daniel Blasco Cirisuelo y David Esteban Fernández Juez. Vamos, el ganador es para Huellas, del Centro de Formación Alaún, Alagón. Por detectar una necesidad de mercado no satisfecha para los seres vivos menos comunes que existen, mediante un proyecto completo y muy bien confeccionado que elabora productos y presta servicios para el bienestar animal, defendiendo con grandes habilidades comunicativas por el equipo emprendedor. Y el precio justo Oye, ahora comento una cosa. Que además yo he actuado bastantes veces en la Sala Alaún de Alagón y ahora presento los premios de la música aragonesa por cuarto año consecutivo, esta vez en Alagón, en no sé qué sitio chulo me han dicho. El 1 de septiembre. ¿Tenéis invitación, hombre? No. Señor vicepresidente. Bueno, vamos allá. Categoría D. Categoría D a la mejor iniciativa emprendedora en formación profesional de grado superior. Los finalistas son Proyecto Pura Miel, del Centro Educativo Movera, Zaragoza, tutorizado por Mara Ángeles Cabrerizo, promovido por María Martínez Gómez, Diana Muñoz Villegas. Proyecto Cerberus SL, del Centro San Valero Zaragoza, tutorizado por Bárbara Freixas y promovida por Pablo Beamonte, Miguel Muñoz y Michael Gisbert. Agrovida, de las 5 Villas, Ejea de los Caballeros, tutorizado por Enrique Gil y promovida por Esther Rivera Jimeno.
Proyecto Discapark del María Moliner, Zaragoza, José Manuel Vega como tutor y Andrea Sánchez Solanilla, María Morales Pérez como promotoras. Proyecto Canumé de los hermanos Argensola, Barbastro, tutorizado por Nuria Tebas y promovido por Mamadou Cham Sisamo, Denisa Gabriel y Cecilia Piqué de Moura. Proyecto Mas and Mask del Colegio Educativo del Colegio Salesianos Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Carlos Santín como tutor y promovido por Diego Sachín Guillén Pascual y Jorge López Larrode. Y finalista también Break Your Stress del Centro Bajo Cinca, Fraga, tutorizado por Carmen Guillén y promovido por Jennifer Guillén Bouhout, Florencia Juan y Rodríguez y Adriana Marquesán Gámez. Estoy haciendo ya un lío con los nombres. Y el ganador, los ganadores, proyecto Pura Miel de Movera, del Colegio Público de Movera. Y han ganado por planificar una microempresa transformadora que elabora productos innovadores en sabores y ofrece servicios complementarios agroalimentarios con la honradez empresarial y ética profesional como bandera, que dinamizará todo el entorno donde se localiza, promovido por un equipo apasionado por conseguir un impacto socioeconómico positivo. Y ahora, el último. Falta uno. Ah, vale. Faltará uno y luego hay que cerrar como se procede con un discurso. ¡Tachán! Venga, vamos con la categoría E. Categoría E, a la mejor elaboración del proyecto de empresa en FP de grado superior. Formación profesional. Vamos con los finalistas, últimos finalistas que voy a nombrar de la noche, deben ser las 8 de la tarde. Los proyectos finalistas son Proyecto Alchasqui del Instituto Cinco Villas, Eje de los Caballeros, tutorizado por Enrique Gil González, promovido por Joaquín Gamarra Manrique, María Isabel Saavedra Escajadillo y Chaima Belhad Benciani. Proyecto Somos Agua del Miguel Catalán, Zaragoza, tutorizado por Rocío Olivito y promovido por Nayeli Rodríguez Beltrán, Diego Pereira Villuendas y Diego Bug La Huerta. Proyecto Biónica Biónica Automations, ¿qué ponen los nombres? Del Colegio Salesiano de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, tutorizado por Isabel Delgado y promovido por Daniel Ubalde Laguía. Proyecto Tech de Sing del Bajo Aragón, Alcaniz, Carmen Lecha como tutora y promovido por Silvia Montañés Antolín, Tomás Generelo Abaurre. Proyecto Delicate del Bajo Cinca, Fraga, tutorizado por Antonia Calvet y promovida por Oana Nicoleta Giorgi. Proyecto Onidic View de Los Enlaces, Zaragoza, Felisa Tobar como tutora y promovida por Irene Fernández Romeo y Unai Esteban Marcos. Proyecto Purifier del Pablo Serrano, Andorra, Teresa Felipe como tutora y Oidiani El Machi, Guillermo Gasión Segarra y Asnae Locowi. Y proyecto Del Fogón a tu Hogar del Instituto Ródanas Épila, tutorizado por Nacho Celaya y promovido por Irene Ruiz Bravo, Sofía Ramo Martín y Mercedes Ruiz Juste. Así que los últimos ganadores que van a subir aquí al estrado de este Salón de la Corona. Biónica Automations, Colegio Salesiano Nuestra Señora del Pilar. Ha obtenido el premio ganador por atreverse a diseñar un proyecto de domótica
que unifica dispositivos en una sola aplicación con excelente calidad de servicios, liderado por un promotor que disfruta aprendiendo e innovando cada día y que, a buen seguro, contribuirá a mejorar el ámbito de Internet de las cosas. Don Arturo, sí, no se vaya muy lejos porque ahora sí que es el señor vicepresidente el que nos va a decir unas palabras, yo creo que es para, bueno, clausurar este acto. Sí, no quiero... Buenos días a todos. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento especial a los equipos de los dos departamentos, a los equipos, al director general Antonio. Has hecho una bienvenida que hoy ya me queda poco que decir, pero voy a decir alguna cosa. Y, lógicamente, al director general y de Pilar Molinero y a tus equipos, el jefe de servicio, Roberto Santolaria, Fernando Lorente, de las cualificaciones, Pedro Pardo, Piluca, al equipo también nuestro del Instituto Aragonés de Fomento. Bienvenidos a este edificio, como decía muy bien una persona que canta en re, en fa y que va variando con esa facilidad en los tonos, pues tiene un poquillo de talento, que además lo ha puesto en el emprendimiento. Enhorabuena y felicidades por esa magnífica presentación de algo que parece difícil, pero que no es tan difícil. Decía Einstein que si tienes una idea, lo único que necesitas es la fuerza de voluntad para ponerla en marcha. Lo demás es indiferente. Bueno, pues que yo, en primer lugar, les doy la bienvenida a todo el equipo humano que estáis aquí hoy, de los centros, profesores, tutores, alumnos, por escuchar un poco estas ideas que os transmiten del emprendimiento de la gente, de la gente que sabe de formación, que es el Departamento de Educación, y de los que estamos a través de industria, innovación, energía y tal, los que estamos en contacto con la empresa cada día y sabemos las peculiaridades y las dificultades y lo que cuesta, pues lógicamente, emprender nuevas actividades. Pero solo tenemos un propósito y de ahí también que os dé la bienvenida en nombre del Gobierno de Aragón. Acabamos de celebrar ahora mismo un Consejo de Gobierno y estábamos hablando, querido director, del reto que tenemos para adecuar la gente que formamos a las demandas de la digitalización, de la sostenibilidad, de los temas energéticos. Es decir, estamos en un periodo de transformación apasionante. Los que llevamos ya y hemos estado con vosotros, con muchos de los que aquí estáis, yo he estado en muchas ediciones, la transformación actual con la energía, la descarbonización, los temas ambientales, es del nivel, y podéis ver alguno que sois profesores, algunas fotos, esas fotos que había en Nueva York con toda la movilidad llevada por caballos, y detrás de los caballos cuadras, sitio donde se almacenaban las comidas, guarnicionerías, herrerías, y todo eso vino el Ford Modelo T, los modelos automovilísticos, y cambiaron en 20 años la visión de la economía. Estamos en ese momento, estamos en un momento de transformación brutal. Las industrias han de ser más innovadoras, sostenibles, descarbonizadas y, sobre todo, también, y aquí hay unos proyectos muy interesantes, de industrias con responsabilidad social e integradoras, que hagan el esfuerzo por integrar. Estamos satisfechos en el Gobierno, y me refiero siempre a los dos departamentos, Educación y, en este caso, Industria, a través del IA, que es importante mantener la actividad del Premio Empresa, que es un proyecto del Gobierno
que se mantiene a lo largo de los años porque es un proyecto de éxito y que es un proyecto del Gobierno que a lo largo de los años ha demostrado que da resultados. Y aquí es donde os quiero hacer esa animación a que, como hemos dicho, como este querido Luis, él se lanzó porque tenía un proyecto personal y lo ha sabido sacar adelante con éxito. Lo he dicho a la televisión, necesitamos vocaciones empresariales, necesitamos que se cubra el tejido productivo con gente como vosotros, gente emprendedora, dinámica, joven, dispuesta a hacer eso, a abrir nuevas vías y a prestar nuevos servicios que demanda la sociedad. Y por eso estamos, como digo, apoyando este proyecto y este programa desde hace 23 años, aunque hemos tenido que suspender actos. Ese es el mensaje en nombre del Gobierno. Éxito, resultados. Y lo más importante es que a mí me satisface que a lo mejor dentro de un año o dentro de 2, como me pasa ya, a gente que aquí ganó un premio me los encuentro y me dice, oiga, ¿se acuerda que eso? Pues ahora tengo 6 empleados, ahora tengo... Es decir, que hay muchas personas que os han precedido en estos premios o en este programa de emprendimiento que tienen su propia empresa y algunos hasta 20 empleos y algunos exportan, es decir, patentan. Luego yo creo que no podemos desaprovechar la capacidad de emprendimiento, de creatividad que lleváis dentro y tenemos que ponerla al servicio de esta sociedad a quien debemos de servir. Gracias por estar aquí en nombre del Gobierno. Enhorabuena, todos no podéis ganar. No, como ha dicho Antonio, el director general, con perdón la palabra, los jefes no tomamos las decisiones, las toman los equipos de valoración de proyectos que son los que saben del contenido y la potencia de cada proyecto. Enhorabuena y cuando nos encontremos por ahí en alguna empresa o en alguna obra o en algún sitio, decir, yo estuve allí en la Sala de la Corona y se cumplió la profecía, como ha cantado esa hermosa canción de Leonard Cohen, querido Luis. Gracias por estar aquí y desde luego enhorabuena a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Gracias a todos. Yo, antes de despedirme, que tengo que decir ya las frases finales, sí que me gustaría decir 2 cosas. La primera, gracias, con mayúsculas. Y la segunda, recordad siempre que Luis Cebrián os ama. Espera, os voy a hacer un pequeño spoiler. Dentro de unos instantes muy breves sufriréis un pequeño déjà vu o déjà vu o algo. Antes de despedirme, quiero decir 2 cosas. La primera, gracias, con mayúsculas. Y la segunda, recordad siempre que Luis Cebrián os ama. Gracias. Bueno, ya se ha dicho todo. Enhorabuena a todos los proyectos premiados y a los finalistas. Y os invitamos a compartir una foto de familia a todos los premiados y después todos los equipos emprendedores participantes, finalistas. No me quiero dejar a nadie, ¿vale? Simplemente porque ahora vamos a brindar, vamos a un agape. Así que todos los equipos emprendedores, participantes, finalistas y premiados, responsables de los centros y la organización del certamen, nos dirigiremos a la cafetería pues, para tomar ese aperitivo Face. Así que nada, os esperamos al año que viene y, como se ha dicho, a emprender y apasionarse. Muchas gracias. Foto de familia.